Hola, soy Daniela, soy psicóloga y creé este espacio porque creo que hay pocos espacios para poder sanar una tusa de una manera en la que puedan también crecer. Va a ser muy confrontante, pero también que puedan tener herramientas para poder salir de una mejor manera y que claramente puedan poner su tusa a modo off. Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Tusa Off. Este espacio, recuerden que lo creamos para saber cómo ustedes pueden transitar de mejor manera una tusa, cómo pueden amarse un poquito más durante la tusa. Y justamente este episodio es acerca de eso, de la autoestima después o durante la tusa. Así que tengo un invitado muy especial hoy. Esta va a ser la continuación de alguna historia que escuchamos antes y nos va a hablar un poquito como de esto, de cómo él recuperó su autoestima después de una gran tusa. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, los dos somos Danis, entonces vamos a escuchar mucho. Dani, ¿qué opinas de esto, Dani? Mi lado de la historia va un poco más hacia la parte de el autoestima y cómo esto pudo afectar en un momento crucial que fue un primer rompimiento de nuestra relación. Pero nada, muy feliz de poder compartir con ustedes. Dani, tú ya conoces la historia un poco, mucho más a detalle porque la ha vivido junto con nosotros, pero qué chévere poder compartirlo con los demás para que puedan entender un poco otro punto de vista desde de pronto una visión masculina o de lo que un hombre puede llegar a sentir en este tipo de situaciones. Sí, siempre hay dos versiones de la historia y yo quiero que sepan que para mí en mi vida o como yo lo viví en ese tiempo en el que estuvo con mi hermana fue un antes y un después. O sea, de verdad que a mí alguien me caiga mal es muy difícil y Daniel me caía mal, o sea, mal. Y cuando él volvió a la vida de mi hermana fue otro completamente diferente, entonces por eso quise traerlo, justamente para ver ese antes y después de Daniel y que se pudiera, sí, que nos pudiera contar cómo lo hizo. Bueno, pero yo creo que para que los dos puedan entender un poco el por qué inicialmente le podía llegar a caer mal a Daniela y por lo general a tu familia, yo creo que es porque inicialmente intenté encajar de una forma en la que yo quería agradar. Quería más bien ser una persona agradable más que una persona real o una persona auténtica. Total. Entonces podía muchas veces intentar decir cosas para poder agradarle a su familia, que poder ser integrado. Ana es mi primera y única novia, aunque yo ya había tenido parejas anteriores en las que no había llegado a un nivel de seriedad tan grande. Entonces para mí me era nervioso decir cómo tengo que encajar en su familia porque me tengo que llevar bien con su familia. Entonces yo creo que eso inicialmente fue lo que empezó a atacar, o bueno, empezó a afectar mi autoestima, de que yo no estaba completamente centrado en quién era yo, en lo valioso que soy para poder decir, este soy yo, les guste o no. Total. O sea, y tampoco para llegar a imponer y decir, es que les tiene que gustar quién yo soy. No, pero pues yo puedo ser yo mismo. Y pues también encontrar que en mi autenticidad pues soy valioso y también muy interesante. Entonces, pues para empezar a contarte un poco, Dani, que de pronto esto sí no lo sabes, una de mis principales metas en mi vida es llegar a casarme. Y eso es algo que yo he tenido desde muy pequeño, de decir, yo quiero ser un hombre de familia, yo quiero ser un hombre que de verdad pueda tener su familia, sus hijos, su esposa, porque también crecí en un hogar muy sano, gracias a Dios, un hogar muy sano, que me enseñó que el matrimonio y la familia es algo muy bonito y que vale la pena luchar por eso. Entonces yo como que toda mi vida estuve enfocado en quiero tener una esposa. Entonces siempre que yo buscaba una relación me veía futuro y yo decía, esta puede ser una pareja como muy valiosa para mí, como una pareja adecuada para mí. Creo que ese fue mi principal error. Primero porque tenía una meta que muchas veces buscaba ideales, como que buscaba decir, esta persona tiene que cumplir con estos estándares, y muchas veces yo no pensaba en qué estaba haciendo yo en pro de eso. Entonces ahí fue como una lucha constante, digamos, conmigo mismo y con mi autoestima,
porque en el momento en el que yo llegué a tener como esa relación que tuve inicialmente con Ana, la idealicé mucho. Ya. Entonces empecé a poner muy por encima a ella sobre mí. Entonces lo que tú necesites, lo que yo pueda hacer, ella estaba muy por encima de lo que yo sentía. Dani, eso es súper importante lo que estás diciendo, porque yo creo que es un error que es exageradamente repetitivo, y de hecho lo veo como mucho en mis pacientes, como de, si, o sea, ponen tu felicidad, o sea, yo pongo tu felicidad por encima de la mía, y yo si tengo, estoy creyente de que si uno no está bien, definitivamente uno no le puede dar a los otros esa felicidad, ¿no? O sea, no puedes ser tú más feliz que yo, sino, chao, se fue, o sea, ni tú ni yo vamos a ser felices. De acuerdo. Sí, y por ese lado fue el que yo creo que inicialmente yo pienso que la mujer, un hombre siempre se quiere sentir admirado por su pareja. Entonces, yo siento que hubo un momento en el que yo no era yo mismo, en el que puse tan por encima de Ana y yo me rebajé tanto que Ana ya no me admiraba y no me veía como esa persona, digamos, valiosa. Y es respetable porque yo mismo también di para que se empezara a dar eso. Entonces, hubo un momento en el que Ana tuvo dudas sobre la relación y su propuesta fue hacia tener una amistad. Okay. ¿Sí? Una amistad durante el noviazgo que a día de hoy, que ya planteándolo desde la madurez que ya tengo, yo digo, no es algo que yo esté dispuesto a tener, como ese tiempito que piden las parejas, como, es que dame un tiempito porque... pero yo en ese momento no lo tenía claro, no lo tenía nada claro. Además, tú estabas súper claro en que tú sí querías algo más y ella ahí como en el Sí, limbo. sí, eso no lo conté, pero yo estaba completamente enfocado en, yo quiero que tú y yo vayamos a algo serio, y Ana estaba muy en, yo estoy aquí viendo como si me gusta, si no, y es respetable. Siento que yo quería forzar hacia algo que no era eso, no era lo que ella también estaba buscando en ese momento. Entonces, en el momento en que ella me propuso esta, digamos, amistad, yo accedí. Yo dije, bueno, ok, no va a ser tan grave. Yo sé que podemos seguir siendo amigos. Prefiero seguir siendo amigos que perderla de mi vida, ¿sí? Ok. Entonces, ahí es donde llegaron como los primeros problemas, porque Ana ya estaba en otro cuento. Ella estaba ya en su cuento, en sus cosas, y yo seguía todavía aferrado a la idea de estar juntos. Y yo no me... Siento que cuando uno tiene ese tiempo de amistad, uno no le da un cierre a las cosas. Porque Ana sí le estaba dando un cierre, como ya no quiero estar con esta persona, y yo todavía tenía la ilusión de querer estar con ella. Y eso me fue destruyendo poco a poco. Ahí ya llegó un punto de inflexión en el que, la verdad, sí, yo salí un poco herido de esa parte. Un poco muy herido. Un poco muy herido. Porque llegó un momento en el que, como final, en el que dije, porfa, veámonos, necesito entregarte algo. Y yo preparé unas fichitas bibliográficas como con muchos dibujos, frases que nos caracterizaban a nosotros. Ajá. Entonces yo dije, no, esto es nuestra historia, o sea, esto le va a mover algo. Eso es lo que yo pensaba, esto le va a mover algo. Entonces yo dije como, la idea de las carticas, y bueno, eso es como que al final había una que decía, ¿qué pasa si lo volvemos a intentar? El caso es que bueno, nos vimos. Digamos que la conversación inicial, antes de darle eso, ya estaba completamente perdida, o sea, ella ya estaba en otro plano y yo todavía como así, pero dije, pues ya las hice, ya terminemos esto de una vez si es necesario. Entonces para mí eso ya era como darle ese cierre, o sí o no. Entonces leí las carticas y ella, recuerdo que me dijo, Dani, lo que pasa es que yo ya no siento nada por ti. Y entonces siento que hubiese podido ser mejor una mejor comunicación.
que ella me hubiese contado como eso y no pasar por esas etapas de no saber qué hacer. O sea, ¿sientes que si hubiera sido mejor desde el principio, te refieres a más, como que no te hubiera dejado en esa espera, sino que hubiera sido como directa y ya? ¿O te refieres a la comunicación de ese momento? No, sí, antes. Ok. Antes. Que claro. ella hubiese sido clara desde el principio como, no quiero. Y entonces yo también me hubiera ahorrado muchas cosas porque hubo muchos meses en los que no le di cierre a ese tema. Y llegamos a este punto en el que ella me dice, ya no siento nada por ti. Yo digo, ok, para mí obviamente se rompe el corazón, pero ya es como un cierre y ya todo cambia. De ahí en adelante todo cambia. Yo digo, lo que me empiezo a plantear de esos meses en adelante es cómo poder ser mejor yo. Ujú. Como ya no, o sea, dejar de pensar en lo que ella piensa de mí, en lo que los demás piensan de mí y empezar a pensar más en qué pienso yo de mí. Y creo que fue uno de los momentos más bonitos de mi vida, como el poder empezar a pensar y a trabajar en mí y decir, esto es lo que yo valgo y esto es lo que merezco, y empezar a trabajar. Fueron momentos muy, muy chéveres en los que mi autoestima estaba acá y creció a un punto demasiado alto. O sea, se nota mucho no solamente en ti, sino en cómo tú te relacionas con los demás y las personas te empiezan a Qué ver lindo. mucho más. ¿Y cómo sientes que pudiste llegar a ese punto de, en este punto lo que tengo que hacer es enfocarme en mí? Darme mi tiempo. Para mí fue muy importante sí darme mi tiempo de sentir, como decir, esto me duele, pero no quedarme ahogándome en ese dolor y en ese, ay no, sino decir como, yo qué voy a hacer al respecto. Ok, Como, claro. sí, esto me duele, pero esto me va a volver a pasar si yo no hago algo, si yo no cambio algo. Entonces ahí fue que yo empecé a cambiar un poco la forma en la que me relacionaba, muchas veces por agradar y por terminar agradando, no era quien yo realmente era, no era auténtico. Yo creo que estás diciendo algo súper importante, Dani, porque muchas veces creemos que para pasar una tusa más rápido y una tusa de mejor manera es como tal vez un poco negar eso, ¿no? Como vendarnos un poquito los ojos y pensar como, bueno, no es tan grave lo que sea. Y tú dijiste, no, esto me duele, ¿sabes? Y de ahí tengo que trabajar en eso. Yo creo que uno de los puntos más importantes para pasar una buena tusa, y en efecto subir el autoestima, aunque la gente se sienta débil y yo no puedo con esto, lo que sea, es un reconocer eso, ¿no? Reconocer como esas emociones. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Reconocerlas es muy importante, pero también no dejarse inundar como por esas emociones, porque siento que ambos extremos son malos. Como ignorarlas es malo, pero también el ahogarse en ellas y decir, como darse muy duro a uno mismo por eso. Hay un punto en el que está bien y uno lo aprende a identificar y ya decir como, ok, ya lloré lo que tenía que llorar o sentí lo que tenía que sentir y tengo que seguir adelante. Eso para mí es lo que me ayudó un montón. También, sinceramente, tenía muchas personas a mi alrededor que me sostenían muchísimo, que reafirmaban mi valor y en mi familia, mis amigos. Por eso rodearse de personas, de buenas personas y buenos amigos es muy importante. Sí, total, si bien tu valor no puede estar 100% basado en lo que otros dicen, definitivamente el tener gente que te abrace en ese momento es algo ni siquiera útil, sino necesario. O sea, no hay manera de cómo salir de ahí sin un sustento. Total. No, y que muchas veces uno en esos momentos se queda pensando, uno maquina mucho el pensamiento de lo que pudo haber hecho, de la situación, y uno a veces necesita distraerse un poco porque uno se va a quedar pensando en eso. Y mis amigos o mi familia me decían, ven, hagamos algo, distraigámonos un poco. Eso me ayudó mucho. Entonces reconocer esas emociones, trabajar las que voy a hacer, y algo que también cambié mucho en lo que ocurrió inicialmente en esa relación fue el tema de cómo yo tenía idealizada una relación, porque mi propósito o lo que yo quería, mi meta era casarme. Entonces yo dije, yo no puedo tener como mi seguridad y quien yo soy solamente en una meta. Entonces ahí me empecé a plantear muchas más cosas, como, bueno, ¿y qué hago el día que yo me case? Ya se acabó todo para mí, o sea, como aquí ya terminó mi camino. Y realmente empecé a plantear muchas más cosas, como más objetivos para mí,
profesionales, me gradué de la universidad, empecé a trabajar, empecé a hacer muchas cosas por mí mismo, empecé a hacer ejercicio, empecé a ser más yo mismo con mi familia, con mis amigos, como dejar de intentar ser una persona agradable y ser yo mismo. Creo que eso es lo que más afecta en el autoestima, y es empezar a dejar de pensar que agradar a los demás es lo que te da tu valor. Sí, y yo siento que es muy difícil, o sea, decirlo es facilísimo, como, ay, sí, busca tu valor y demás, pero creo que también es un trabajo interno que uno tiene que hacer constantemente, o sea, ni siquiera una vez, ni siquiera cuando terminamos, en efecto, y también es un montón cuando uno empieza una relación y demás, eso tiene que permanecer con nosotros, ¿no? Porque a veces como que diríamos coloquialmente, nos echamos a las petacas cuando ya estamos en una relación, ya lo logramos, ya lo hicimos, y ¿qué pasa con el después? Creo que eso se tiene que quedar muy con nosotros, ese amor propio, esa originalidad que tiene que haber, eso tan genuino que tiene que haber en nosotros, tiene que quedar incluso dentro de la relación, porque también al principio hablabas mucho de la admiración que tiene que haber en una pareja, y muchas veces la admiración se pierde porque se perdió la autenticidad. Exacto. Sí, y esa fue exactamente lo que ocurrió. Durante esos meses me dediqué a mí mismo. La verdad, sentí muchos cambios muy buenos. También me perdí en algunos sentimientos. O sea, no fue una etapa perfecta, para nada. Pero creo que fue una etapa en la que aprendí un montón. Fue una etapa en la que aprendí también a no darme tan duro, porque pienso que la vida ya es bastante dura para que uno también se dé duro a sí mismo. Y también algo que me ayudó mucho con el autoestima es empezar a celebrar y premiarme las pequeñas cosas. Entonces, esas pequeñas cosas que yo lograba, solo por una vez que salí con otras personas y dejé de intentar agradarlos por ser yo mismo, y eso ocasionalmente hizo que les agradara más. Eso para mí es una pequeña victoria. Entonces, celebrar esas cosas también fue muy, muy bueno para el proceso. Y bueno, para los que conocen la historia, ya saben lo que ocurrió después, pero para los que no, hay un momento en el que yo ya tenía, digamos, no a decir superada la emoción, porque Ana era una persona que si desaparecía en mi vida, yo sabía que me iba a mover el piso. Eso no cambia lo que yo sentía, pero sí yo cómo reaccionaba ante eso. Entonces, hay un momento en el que Ana vuelve a acercarse a mi vida con una intención clara de reconstruir una amistad. Y yo, en todo este proceso de elevar mi autoestima, de darme mi valor, dije, pero es que yo no valgo para que sea solamente una amistad. Yo sé lo que valgo, y yo sé que contigo no voy a una amistad. Entonces yo establecí ese límite con ella, que me costó horrores, porque cuando una persona te mueve el piso, creo que luchar contra tu corazón, o sea, que tu mente le gana a tu corazón, es algo muy duro, muy difícil. En que la razón diga, deberías darte tu lugar, pero tu corazón diga, es que me muero por esta persona. Ese es un paso muy, muy difícil, que no diría que lo cumplía a rajatabla, como perfectamente, pero sí le establecí un límite, como yo soy para esto, y si quieres estemos juntos, y si no, pues no estemos, o sea, alejémonos nuevamente. Y ahí tuvimos un periodo de vaya y venga, como de que obviamente me movía demasiado al piso y yo no podía decirle en la cara como vete, me costaba mucho, pero sí en que yo seguía firme en que yo voy con toda o nada. Hasta que hubo un punto, el día del cumpleaños de Ana, yo la llamo y yo le digo, Ana, yo ya tomé la decisión de que no voy a estar contigo, de que no quiero estar contigo porque tú no decidiste por mí. Esta es como la decisión que quiero tomar. Bueno, yo le echo carreta un montón de tiempo el día de su cumpleaños, no lo hagan, no es recomendable. Sí, por favor. Fue algo muy malo de mi parte, pero al final de la conversación Ana me dice,
me duele mucho en el corazón porque yo ya había tomado la decisión de sí quiero arriesgarme a amarte. Entonces ahí yo dije, no, la cagué. Yo dije, no. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? De hecho, ese mismo día le escribí a Dani para saber dónde iban a estar, qué iban a hacer, porque yo de verdad quería Estar con Ana. Sí. Entonces, le compré su postre favorito y yo tengo algo como una promesa que yo había hecho con Dios en un momento y fue, yo quiero que la única mujer a la que yo le regale flores sea a mi esposa. Entonces, yo no sé por qué ese día yo dije, no pues, no importa, vamos a comprarle las flores porque si tú estás arriesgando todo, vas con toda. Entonces le compré flores y llegué ese día, estaba toda la familia de Ana y Ana me mira con una cara de terror. Sí, sí fue así. No, es una cara que está entre shock, tristeza, felicidad. Es una cara que nunca olvidaré, como de ¿qué carajos estás haciendo aquí? Y desde ahí en adelante puedo decir que he sido yo mismo, que esa parte de la autoestima sigue trabajándose, o sea, todas las cosas dentro de uno se siguen trabajando, no hay nada que uno llegue y diga, no, ya estoy perfecto en este tema. Yo siento que uno siempre tiene que ir trabajando en eso, siempre. Pero yo sí creo que eso dio un paso muy grande hacia una seguridad en la relación que antes no tenía, de que nuestras metas, de que ya al llegar a la meta de casarnos no vaya a ser el fin, como es algo que se sigue trabajando, pero doy fe de que nuestra relación es una relación muy sana, con casi nulas conductas tóxicas, en la que cuesta mucho tener conversaciones difíciles, pero se tienen. Y estoy orgulloso de eso, estoy orgulloso de lo que hemos construido. Mi valor ya no está, digamos, en lo que los demás dicen de mí, sino en lo que, bueno, principalmente para mí, en lo que Dios ha dicho de mí y lo que yo digo de mí. Pero siempre está en esa familia y amigos que reafirman esa identidad, ¿no? Pero creo que ha sido un cambio del cielo a la tierra. Para Ana también ha sido un cambio del cielo a la tierra, ver cómo su corazón, al estar completamente comprometido a amar, es otra cosa muy diferente. Y nada, yo en mi relación puedo decir que está siendo un éxito, pero que siempre, y se lo recomiendo a todo el mundo que esté teniendo, digamos, un buen momento en su relación, que siempre hay que luchar en pro de eso. O sea, que siempre son desafíos todos los días y que nunca se llega a una perfección. Trabajamos para, digamos, llegar a esa perfección, pero nunca vamos a llegar a esa perfección y siempre habrá algo que trabajar, habrá algo que hablar, pero es algo que estoy dispuesto a hacer porque la amo y porque nos amamos y que estamos dispuestos a hacer todos los días de nuestras vidas. Ay, justo en mi soltería. Gracias, Dani. Yo creo que a mí siempre me gusta regalarles a todos como al menos unos 3 tips. Creo que los tenemos ya dentro de la historia, pero me gustaría recalcarlos un montón. Yo creo que un primer tip es rodearse de gente que te ame, que te llene mucho valor. Yo creo que un segundo tip sería la validación interna y constante de, hey, lo que estoy sintiendo es importante. Eso no quiere decir que estoy siendo débil, eso no quiere decir que sea, no sé, mala persona, eso no quiere decir que porque ella se fue o él se fue, yo soy insuficiente. Y justamente el tercero sería eso, ¿no? Como cambiar un poco la narrativa en vez de decir como, creo que tú lo hiciste de una manera muy sana, que es como, bueno, nada, ella decidió irse de una u otra manera, y en vez de ser como la víctima y todo esto, es más bien como nada, en lo que tenga que trabajar, trabajo, ¿no? Pues igual uno siempre tiene pensamientos, o sea, yo sí siento que tuve un proceso muy sano, pero yo también pensaba, yo sé lo que ella se está perdiendo y ojalá le esté doliendo. O sea, uno no siempre tiene las mejores
los mejores pensamientos, pero totalmente de acuerdo con tus tips. Funcionan, de que nos han llevado a un mejor momento, a un mejor lugar. Sí siento que esa parte de la autoestima es fundamental para una relación sana. Incluso para algo que tú dijiste muy importante, que es lo de poner límites, de verdad, creo que cuando uno construye eso puede poner límites y uno muchas veces piensa que esos límites son para retroceder, como para la voy a perder o lo voy a perder, y resulta ser todo lo contrario, ¿no? Uno también puede incluso llegar a admirar a su pareja, este man sabe poner límites, De aunque hecho, parezca que no. Eso es algo que Ana me dice mucho y es como que admira mucho esa parte de mí, de que supo poner límites, que se dio valor a sí mismo y que eso la hizo sentir más atracción. O sea, que ella misma vio como esas cualidades y sintió más atracción. Entonces, sí, yo le recomendaría es a las personas que también pues están pasando por esos momentos en los que no sienten que están recibiendo lo que se merecen, pues que también se tomen su tiempo de evaluarse a sí mismos como qué es lo que yo merezco. Ok. Y así poder seguir adelante. Ok, súper. Sí, me encantan. Me encanta, Dani, me encantó tenerte aquí. Escuchar también tu parte, porque creo que nunca nos habíamos sentado a escuchar ese pedazo de la historia. Sabía la historia de mi hermana. Pero qué lindo. Sí, y de verdad sí se vio muchísimo el cambio. De verdad para mí fue un antes y un después. Así que sí siento que este podcast les puede ayudar un montón, este episodio, a en serio tomarse el tiempo después de terminar en enfocarse en ustedes mismos 100%, da frutos, les va a ir súper bien. Y nada, si ustedes sienten que están luchando con algo, también pueden dejarlo en los comentarios. Aquí lo que intentamos es construir también una comunidad donde todos nos podamos ayudar y podamos ser uno. Entonces, escriban si están teniendo algún problema con su autoestima. Si necesitan ayuda con algo, siempre alcen la voz. Sabemos que las tusas no son fáciles de llevar. Y nada, los esperamos en un próximo episodio con muchísimo más.